Hola alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Pero hola en general. Vamos a hacer una clase extra, como un bonus class, sobre el tema y la unidad de programación y optimización agrícola. No sé si recuerdan, la última clase estuvimos viendo un poco el concepto de eficiencia y optimización, distintas formas de optimizar procesos, de hacer más eficientes los procesos, de cómo medir estos procesos en el tiempo, de cómo cambian y cómo de repente herramientas como Solver, por ejemplo, nos pueden ayudar a través de las matemáticas a ser más eficientes, a través de cálculos que hoy en día los computadores realizan de manera más eficiente que los humanos, y por eso vamos avanzando un poco en entender el concepto de eficiencia. Ahora quería comentarles en el fondo y mostrarles y explicarles cómo funcionan los términos de eficiencia de Pareto. Pareto como economista hizo muchos aportes. Seguramente si siguen estudiando y les gusta el área de economía, van a poder seguir indagando en todos los aportes que hizo él para toda esta área. Y uno de los que realizó, llamado la eficiencia de Pareto, o Pareto Efficiency. Esta es más o menos la definición en la que trabajamos, que particularmente implica, pensando en que están todos los factores y todos los individuos, digamos, acotados a una cierta área, en donde para que un individuo tenga una mejor rendimiento, por ejemplo, tiene que hacer necesariamente que otro individuo tenga menos recursos, menos uso de factores para eso. Eh, y el punto, en ese sentido, el punto más eficiente es el punto en donde todos lo pueden hacer en el mejor de sus capacidades. A eso va un poco enfocado, o sea, en donde yo, por ser más eficiente en mi proceso, en mi negociación o en mi empresa, no necesariamente estoy diciendo que otras empresas paguen el costo o tengan reducciones en el uso de factores de producción, digamos, por mi eficiencia. Entonces, para explicar un poco este concepto en forma gráfica, que es lo interesante, les mostraba algo parecido así. En el fondo, usamos una caja que se llama Edgeworth Box, que también está en nombre en honor a un economista inglés que también hizo aportes y que nos permite ver de una manera más clara, gráficamente, cómo dos individuos, usando distintos tipos de factores, cuando pensamos que están acotados a un mundo, digamos, a una situación limitada, en donde los factores no siguen creciendo, sino que son finitos, podemos entender, digamos, cómo se relacionan unos con otros. Estos a priori se ve algo complicado esta gráfica, pero en la medida que vayamos avanzando el día de hoy en la explicación de este gráfico de la caja de Edgeworth, estoy seguro que al final de la clase van a poder entender mejor qué significa el punto H, el punto Z, el punto F, el punto E y el punto G. Así que partimos con eso. Partimos de la base en el fondo, que tenemos dos sujetos que están, esto es más o menos una gráfica, en donde tenemos factores que le corresponden a Y desde el sujeto A y el factor X que corresponde a Y, y que son compartidos también por un sujeto B, en donde esta línea presenta los factores de Y de forma opuesta a los factores de Y de A, y lo mismo para X. Entonces tenemos distintos, podemos decirle puntos, que van a representar una diferencia en diferentes usos de recursos, tanto para A como para B. Estos, al ser medidos, por ejemplo, aquí midiendo el punto rojo, tenemos que significan cierta cantidad para X, o sea, de cierta cantidad de X para el sujeto A, y para B, por otro lado, significan otra cantidad, que es menor. Y para el sujeto B, en términos de I, significan esta cantidad, lo estamos midiendo así, y para el sujeto A significan esta cantidad, mucho más. Así vamos viendo que en el fondo cada punto representan cantidades diferentes para los distintos sujetos, que en el fondo representan distintos factores.
qué es lo que representan los factores Y y X. Pueden ser dos productos, pongámosle, por ejemplo, podrían ser café, una negociación entre café y plátanos, por ejemplo, o paltas y sandías, lo que fuera. Pero en el fondo son dos recursos en donde estos puntos van representando distintas combinaciones y un poco nos van orientando qué tipo de combinaciones van siendo cada vez más eficientes para ambos individuos. Entonces vamos viendo que normalmente los puntos que están más cerca del origen de A, que sería este el origen, normalmente van a significar mayores cantidades para B. Y aquí, como vemos en el ejemplo del punto rojo, lo contrario, entre más cercano a B, B va teniendo menos cantidades en relación al A. Eh, Eso también queda explicado con las curvas de indiferencia o utilidad que están representadas acá. Las curvas para B son estas curvas verdes que en el fondo, indiferentemente de la combinación de factores que usen de Y y de X, la cantidad o la utilidad va a ser siempre la misma. Esa es un poco la teoría, o sea, independiente si tengo más de un factor u otro factor, mi utilidad va a estar siempre maximizada en este. Y para A es totalmente lo opuesto, porque estamos en el fondo poniendo las dos gráficas un poco en términos contrarios. Entonces, cualquier punto en esta curva de indiferencia para A significa la misma cantidad de recursos, con distintas combinaciones de recursos, pero representa una misma utilidad. Y cuando tenemos una utilidad un poco mayor, por ejemplo, la utilidad UA2, es mayor que la utilidad UA1 y la utilidad UA3 es mayor aún que la 3 y que la 2, como muestra acá. Y lo mismo ocurre para el gráfico, aquí está representado para B. O sea, entre más alejado del origen, la utilidad es mucho mayor. Ahora, cuando tenemos distintos puntos dentro de este gráfico, por ejemplo, este punto rojo que está acá, o en el fondo las áreas que encierran estas curvas, entre un punto entre una curva de utilidad para A y una curva de utilidad para B, les llamamos zonas de transacción, que en el fondo toda esta zona está sujeta a una transacción en una curva de utilidad en donde ambas partes tratan de sacar el máximo de provecho y cualquier punto puesto acá siempre es posible de ser maximizado. ¿Cómo se maximiza eso? Por ejemplo, tenemos acá la curva para B, y esta es una curva de utilidad o en diferencia para A, en donde ambos comparten este punto, en donde si nos moviéramos con este punto cada vez más hacia el centro donde se juntan estas dos curvas de utilidad, ambos, claro, van cambiando las combinaciones de factores, pero ambos pueden tener la opción de tener un mayor beneficio, de ser más óptimo o más eficiente en términos de transacción. Eso es más o menos uno lo que busca. Siempre estar, si pensamos en este cuadro, alguien me dirá probablemente el punto central es el punto de distribución más equitativa, porque si partiéramos esta caja en cuatro, ambas partes recibirían lo mismo. Pero pensando en que partimos de un punto de transacción X, siempre nos podemos mover a un punto de transacción mucho más eficiente, tanto para A como para B, siempre moviéndonos dentro de las curvas de utilidad. Y estas curvas de utilidad tienen un límite. Las curvas de utilidad normalmente muestran su límite óptimo de negociación, por ejemplo, cuando ambas son tangentes, como en estos puntos. Es ahí donde ocurre la transacción óptima. Aquí está un poquito desfasado, pero en el fondo esa es la idea, que el máximo de utilidad de A, cuando se combina con el máximo de utilidad en B, en este punto ocurre la transacción óptima para las partes A y B con esas cantidades de factores. Obviamente, como les digo, si esto se va acercando cada vez más al centro de la caja, vendría siendo una distribución o una transacción, pero óptima en términos teóricos del 100%, pero normalmente es una forma de ver, digamos, cómo distintos factores, cómo tenemos espacio para poder ir mejorando negociaciones que ya existen y a la larga,
donde pasa una curva, donde pasan por todos estos puntos tangentes entre las curvas de utilidad, es lo que se le llama la línea de contrato, que en el fondo es más o menos una expresión, no necesariamente tiene que ser recto, en algunos casos puede ser recto, pero eso va a depender un poco de la naturaleza, las transacciones, de los poderes de negociación que tienen cada sujeto. Y es una forma gráfica de poder entender, por ejemplo, cuando una negociación quizás vale la pena o está siendo subestimada en términos de eficiencia y todavía puede llegar a un punto tangente en donde ya para esa cantidad de factores, ya sea en términos de X y B acá, si ustedes hicieran acá las líneas punteadas como salían en el cuadro anterior, podrían entender cuánto es lo que tiene cada uno. Y en ese punto es el punto más óptimo de negociación sujeto a esos factores. Y como les decía, si este punto estuviese acá, probablemente existe la posibilidad de que ya sea B o el sujeto A cambiaran su configuración del uso de factores para llegar a ambos a un punto de utilidad máximo y la transacción sea efectiva, así como sale explicado en este contrato. Ahora, no sé si entienden un poco más de este cuadrado, de esta caja que habíamos visto en un principio, en donde básicamente acá vemos cómo es la utilización de agua de un agricultor A y cómo es el uso de tierra del agricultor A en relación al uso de agua del agricultor B y el uso de tierra del agricultor A, y cómo estos puntos pueden ser optimizados. O sea, cómo podemos hacer, este es un ejemplo de un artículo de Matt Vana y Muchara, que lo pueden encontrar aquí, en donde es una expresión gráfica de fenómenos que ocurren en la realidad y que nos permiten entender de repente cuando puntos como H o Z, que son puntos ineficientes desde el punto de vista económico, pueden ser o sea, pueden ser mejorables y optimizados a un punto de negociación del tipo E, F o G, que son puntos que se construyen sobre la línea de la eficiencia o la línea del contrato, como les había dicho anteriormente. Y al analizar y al uno conocer las curvas de utilidad que uno tiene para determinados factores, uno puede saber más o menos cuánto es el rango de negociación o si uno puede llegar a un punto de negociación más óptima o ya después de determinado punto la combinación de factores ya no puede ser superada. Eso es un poco esta clase corta que les hice. Espero que la hayan entendido. Las vamos a subir ahora a clases y si tienen alguna duda o consulta, me pueden enviar un correo, me pueden escribir, o lo que es mejor, siempre es interesante discutir y resolver las consultas ahí mismo en clase. Así que espero que les haya gustado, que le hayan entendido. Es una forma gráfica un poco de abrir la mente y de entender fenómenos que ocurren en la vida real y que lo podemos llevar a una gráfica y podemos entender un poco más de cómo los distintos factores se relacionan y cómo estos pueden tener una explicación, digamos, en este término gráfico, pero también un impacto en la vida real. Así que cuando crean que algo no se puede optimizar, tomen un papel, hagan un cuadro y van a estar seguros a lo mejor de si la otra parte, si conocen los factores de las demás partes, cuál es el punto óptimo en donde ocurre la transacción más eficiente para ambos sujetos.